Buenos días a todos los estudiantes y grupo docente. Hoy nuevamente bajo la continuidad de la modalidad virtual vamos a estar estudiando una de las próximas instalaciones que nos queda por ver, que son las instalaciones eléctricas, particularmente a nivel domiciliario. Y finalmente vamos a estar desarrollando las instalaciones que se corresponden a baja tensión. Quien les habla en esta oportunidad, la docente Mónica Javasian, quien les va a estar presentando este tema sobre electricidad domiciliaria y baja tensión, en colaboración con el resto de los docentes del nivel. Iniciamos a hablar del tema preguntándonos cómo llega la electricidad a nuestras vidas. La cadena de valor de la energía eléctrica comienza por la generación, pasa por el transporte y la distribución y finaliza en los usuarios a través del servicio y su comercialización. Iniciaremos el tema de instalaciones eléctricas domiciliarias definiendo el concepto de electricidad. Luego desarrollaremos las cuestiones que hacen a la función normativa, el diseño de los proyectos de arquitectura en el cual ustedes están trabajando, la ubicación de todos y cada uno de los elementos que conforman la instalación, los diferentes circuitos que tenemos que considerar para que funcione la misma y los elementos de protección que son necesarios en esta instalación. El diseño tecnológico, es decir, aquellas cuestiones que hacen a su materialización, y un pequeño modelo de cálculo que nos va a permitir predimensionar la instalación de acuerdo a el requerimiento eléctrico y a lo que ustedes hayan proyectado. Definiendo entonces su concepto, decimos que una instalación eléctrica es el conjunto de fenómenos físicos producidos por el movimiento y la interacción entre las cargas eléctricas, positivas y negativas, y que tienen como objetivo entregar esta energía eléctrica a nuestros edificios, a nuestros proyectos de instalaciones e infraestructuras, incluyendo todos los equipamientos necesarios para asegurar su correcto funcionamiento y la conexión con los dispositivos eléctricos necesarios. Nos introducimos en el tema diciendo que la electricidad constituye una forma de energía que está presente en casi todas las actividades del hombre de una sociedad desarrollada, ya que gran parte de los diferentes dispositivos y maquinarias que usamos funcionan con ella. La electricidad se produce en las centrales eléctricas, a partir de la transformación de una energía primaria, como ser la hidráulica, la térmica, solar, nuclear, eólica, entre otras. De allí es transportada a través de las redes eléctricas hasta llegar a los centros de población e industrias, siendo entonces transformada en otras formas de energía, como ser la luz, el calor, el sonido, el movimiento. Continuamos entonces con la ruta de la energía. El sistema eléctrico está comprendido por un conjunto de infraestructura para llevar la generación, el transporte y la distribución y finalmente la comercialización de la energía eléctrica, como dijimos al comienzo. Inicialmente la generación es la parte del sistema del suministro eléctrico que está compuesto por centrales eléctricas donde esta energía es transformada. Dijimos energía nuclear, solar, entre otras, y es transformada en energía eléctrica. Seguidamente, la transmisión es la parte del suministro eléctrico que está constituido por los distintos elementos necesarios para poder ser llevado a una subestación y luego distribuirse a través de las grandes distancias esta energía eléctrica generada en las distintas centrales eléctricas. Finalmente, esta energía es distribuida en la parte del sistema del suministro, cuya función de energía es de la subestación es ser distribuido hasta los usuarios finales. En este proceso entonces de la ruta de la energía eléctrica, en su generación, la electricidad que se obtiene a gran escala tradicionalmente de las centrales hidroeléctricas y termoeléctricas son las que están encargadas de convertir esta energía
generalmente es obtenida en un alto voltaje, ¿sí? Posteriormente es transformada en un nivel inferior hasta llegar a los 220 volts y poder ser distribuida. Esta energía luego es transmitida a través de una red de cables, que son cables de alta tensión, que son las que transportan los grandes bloques de energía eléctrica. Estos se interconectan por medio de subestaciones, que están unidas en los centros de generación, como son los sitios donde se realiza la reducción. Lo que va a permitir de alguna manera es la distribución de esta energía para los usuarios finales. Luego se procede a esta distribución, que es la actividad que recibe la energía transmitida y que se distribuye a los usuarios finales. Este proceso de distribución también implica un proceso de transformación de la energía de un alto voltaje hasta el voltaje necesario para los usuarios. Finalmente, la comercialización consiste en la compra y en la venta de esta energía eléctrica en el mercado y luego su venta a los destinatarios finales, que van a ser los usuarios. En este esquema de síntesis de generación y distribución de la energía eléctrica mostramos entonces los ejemplos de su transformación. Como dijimos, las centrales generadoras proceden después a las estaciones transformadoras de la estación y subestación de transformación a través de la red de transporte, las líneas de transmisión que permiten el reparto de esta energía a la estación transformadora de distribución, y las redes de distribución en los centros de transformación hasta llegar a su comercialización final, que es el cliente residencial. Siguiendo entonces con la generación y la distribución de la energía eléctrica, explicaremos ahora dos conceptos, el concepto de corriente continua y el concepto de corriente alterna. Los paneles o módulos fotovoltaicos, que son llamados comúnmente paneles solares o placas solares, están formados por un conjunto de células fotovoltaicas. Estas producen electricidad a partir de la luz y que incide sobre ellos mediante el efecto fotoeléctrico. Esta electricidad es recibida en forma de corriente continua y a través de un inversor es convertida en corriente alterna. Esta corriente alterna es distribuida, como vimos, a través de las redes de distribución y es la corriente que utilizamos a nivel domiciliario para el consumo de nuestros edificios y de nuestras viviendas. ¿Y qué es la electricidad entonces? Como ya vimos, la electricidad es un fenómeno físico y tiene que ver con la atracción de dos partículas, las positivas, el protón, y las negativas, el electrón. Estas dos partículas se atraen por sus diferentes cargas, ya que éstas se encuentran en toda la materia. Este es un fenómeno que surge en un cuerpo que posee cargas eléctricas en reposo. Normalmente los cuerpos son neutros, es decir, que tienen el mismo número de cargas, pero cuando se electrizan pueden adquirir cargas eléctricas positivas o negativas. Una de las formas, como ejemplo, de conseguir electricidad estática es a través del frotamiento. Bueno, acá la interacción entre las cargas eléctricas lo podemos ver de manera más gráfica, donde observamos en los primeros círculos en rojo, los que están indicados como positivo positivo y negativo negativo, se repelen entre sí, mientras que el positivo y el negativo se atraen. Es importante entonces entender estos conceptos para poder comprender el conjunto de materiales que utilizaremos en nuestros edificios, materiales que son de características aislantes y otros que son materiales conductores. Por ejemplo, el oro, la plata, el bronce, el hierro, el cobre, el aluminio, el zinc y entre otros, son materiales en los cuales el electrón se desplaza fácilmente. Otros materiales como ser los vidrios, la porcelana, la mica, los plásticos, el aire y el agua destilada, el electrón es más difícil que se desplace. Es importante entonces entender esta clasificación a los efectos de utilizar los materiales que utilizaremos en nuestros proyectos para comprender cuál va a ser el más adecuado en la aplicación de nuestros edificios. Hablaremos ahora sobre los conceptos de magnitudes eléctricas,
Estas magnitudes son aquellas propiedades físicas de la electricidad con las que vamos a poder medir y debemos conocer su valor y utilizarlas para las distintas aplicaciones que veremos más adelante en los cálculos de predimensionado. Inicialmente, voltaje o tensión eléctrica, que se mide en voltios y se representa con una B corta. Esta es la fuerza con la que se entrega la energía. Un ejemplo de ello es la pila o batería. Luego tenemos el concepto de intensidad, que es el consumo o corriente con la que se mide en amperios y se representa con una letra I. Y es la cantidad de electricidad que pasa por un conductor, es decir, por los cables. La resistencia, que se mide en ohmios y se representa con una letra R mayúscula. Esto es el obstáculo que representa un dispositivo al paso de la corriente eléctrica. Y finalmente, la potencia, que es la energía traspasada por una unidad de tiempo y se mide en watts y se representa con una letra P mayúscula. Se lo llama circuito eléctrico entonces al voltaje o tensión entre los extremos de un conductor. Para conformar un circuito necesitamos un dispositivo llamado generador, que es lo que conocemos comúnmente como una pila o batería. Este circuito eléctrico está constituido por, primero por una lámpara o dispositivo de encendido, un receptor. Segundo, por un interruptor de corriente, que es lo que comúnmente conocemos como llave. Y tercero, una fuente que tiene el polo positivo y negativo, en este caso ejemplificado con una pila. Hablamos entonces de medición de magnitudes eléctricas, que son los cuerpos que se pueden medir en los distintos circuitos eléctricos. Hablamos de los tres conceptos: el voltaje o la tensión eléctrica, que se encarga de una unidad de carga o voltaje y que hacen que circulen por el circuito y se miden en voltios. La intensidad, que son los números de electrones que atraviesan la sección de un conductor, en los cables, en la materialidad, en una unidad de tiempo determinada y se mide en amperios. Y la resistencia, que es la oposición al paso de los electrones, que se mide en ohmios. Y retomando los conceptos que hablábamos al comienzo, la corriente continua es la que fluye en una misma dirección, cuya polaridad es invariable y hace de que fluya una corriente de amplitud constante a través de una carga. A este tipo de corriente se la conoce como corriente continua. En realidad es la que se utiliza normalmente para aplicaciones donde necesitamos un bajo voltaje, especialmente donde la energía es producida por pilas o por sistemas de energía solar, fotovoltaica, como los paneles solares. Bien, tenemos la corriente alterna, que es la que nos interesa estudiar a nosotros, es la que circula durante un tiempo en un sentido y después en el otro sentido opuesto. Y se va repitiendo el mismo proceso de una manera invariable. Su polaridad se invierte de forma constante, haciendo que la corriente fluya alternativamente en una dirección y en la otra. Esta es la que a nosotros nos interesa estudiar porque es el tipo de corriente que es la que llega a nuestros hogares. El mecanismo que lo constituye es un elemento giratorio que está accionado por una turbina, el cual al girar en el interior de un campo magnético, que está conformado por la masa, introduce en su salida un determinado voltaje. Y a este tipo de corriente se la conoce como corriente alterna. Bien, estudiaremos la ley de Watt y su definición. La ley de Watt dice que la potencia eléctrica es directamente proporcional al voltaje de un circuito y la intensidad que circula por este. Ya hemos presentado entonces los tres elementos que van a conformar nuestro primer acercamiento al predimensionado de nuestras instalaciones, donde el voltaje medido en voltios, la intensidad es medida en amperes y la potencia en vatios nos va a permitir despejar las ecuaciones según los datos que querramos averiguar. Bien, a partir de todos estos nuevos conceptos en el cual estamos describiendo, la primera pregunta que nos hacemos, ¿cuándo y en qué momento de la obra nosotros debemos pensar en nuestra instalación eléctrica?
Como todas las instalaciones que ya hemos venido trabajando y estudiando, en general esta en particular se materializa durante todo el proceso de la obra, ¿sí? Cuyo proyecto eléctrico debe realizarse antes del inicio de la misma para asegurar y garantizar la integridad tanto del diseño constructivo y del diseño tecnológico. Tenemos que entender que durante el proceso de la obra vamos a estar haciendo nuestro proyecto de electricidad y vamos a estar interviniendo en la totalidad de nuestra envolvente. Ustedes hoy, ya en esta etapa, están trabajando sobre un proyecto de TPU, un trabajo práctico único que están realizando en la mayoría de los casos de a 2 personas, como parte del proceso de aprendizaje del diseño constructivo y del diseño tecnológico. Inicialmente ustedes hicieron las primeras aproximaciones al proyecto a través de las cuestiones que hacen a la normativa local, no solo desde el nivel proyecto, sino en relación también a su entorno. Han tenido que dar respuesta a las distintas solicitaciones del medio. Esto es en referencia a las solicitaciones que ya venimos mencionando en las conferencias anteriores, mecánicas, térmicas, hidrotérmicas, hidrófugas y acústicas, donde Terminaciones deberá dar respuesta también a todas y a cada una de estas solicitaciones. También desde la materialidad, desde pensar en el diseño constructivo de aquellos detalles que nosotros deseemos de nuestros proyectos, no solamente lo que imaginemos, sino lo que podamos interactuar con nuestro comitente. Y en la segunda parte del año estaremos viendo cómo todo esta envolvente, cómo todo este proyecto constructivo en su conjunto deberá responder a la cuestión de habitabilidad. Y esto tiene que ver con el funcionamiento de nuestra vivienda para que sea habitable, es decir, dotarlo de las distintas instalaciones que vamos a tener que pensar en relación a nuestro envolvente. Y a partir de aquí aparece nuestro segundo concepto, que es el de diseño tecnológico, pensando en no solo cómo es, sino cómo va a ser nuestro edificio. Bueno, nos aproximamos ahora a nuestro proyecto del TPU como parte del proceso de aprendizaje que venimos trabajando durante todo el año. Y tenemos que entender también que esta instalación debe dar respuesta a todas y a cada una de las solicitaciones que hemos venido estudiando, tanto desde el diseño constructivo como del diseño tecnológico. ¿Para qué? Para que precisamente nuestros edificios puedan ser habitables y puedan funcionar de acuerdo a los distintos requerimientos. Ahora estudiaremos un poco la función normativa, donde estudiaremos las cuestiones técnico-legales que tenemos que tener en cuenta para proyectar nuestros edificios. OSEBA es el organismo de control de energía eléctrica dentro de la provincia de Buenos Aires. A través de la ley 11.769, sancionada el año 97, la provincia de Buenos Aires está dividida como en 3 zonas. La zona EDEN, Sociedad Anónima, que pertenece a la zona norte de nuestra provincia, EDES, que pertenece a la zona sur, y EDEA es la que pertenece a la zona atlántica, que es la que nos pertenece a nuestra región. Lo que dicen este organismo es que debe existir la intervención de un instalador electricista matriculado para cualquier tipo de documentación y proyecto que tengamos que presentar. Habla también sobre los elementos de protección que deben estar pensados en nuestros proyectos, tanto para proteger la vida de las personas como para proteger la propia instalación. Los materiales a utilizar en estas instalaciones eléctricas deben ser materiales normalizados según la norma IRAM.
Habla también de independizar cada uno de los circuitos que van a corresponder a la instalación, tanto circuitos de iluminación como de tomacorrientes. Habla de la conformación de un legajo técnico, que es el que necesitamos presentar ante las reparticiones municipales. Y toda esta cantidad de elementos que establece esta norma, intervenimos nosotros los arquitectos a través de nuestro ejercicio de nuestra profesión. Bien, ahora vamos a ver cuáles serían las pautas de diseño que vamos a tener que tener en cuenta para proyectar nuestras instalaciones eléctricas en los edificios. Lo primero que tenemos que ver es entender si estamos hablando de un edificio de viviendas o cuál va a ser realmente el destino de ese local. Después ver cuál va a ser la demanda del usuario, si estamos trabajando como los proyectos de ustedes en una vivienda, bueno, cuál va a ser realmente la demanda de ese comitente para el uso de su vivienda, cuál va a ser la disposición del mobiliario, es decir, del equipamiento que vaya a tener la casa, tanto del mobiliario fijo como del mobiliario móvil, la ubicación de todas las aberturas, ya sean las puertas, ventanas y todas las áreas de circulación, las condiciones de uso de cada ambiente, tanto en el interior como en el exterior. Eso lo vamos a desarrollar en la próxima clase cuando veamos luminotecnia, pero bueno, es importante tener en cuenta cuál va a ser el uso de cada ambiente, los electrodomésticos y equipamientos que va a requerir esa vivienda, como ser las heladeras, cocinas, hornos y demás, aparatos electrónicos que hoy por hoy son de gran cantidad, de gran demanda, como ser radios, videos, televisión, equipamientos musicales y demás. Elementos fijos que tienen que ver con el funcionamiento de otras instalaciones, como por ejemplo puede llegar a ser las bombas de elevación o bombas de desagote de agua, que también van a tener un requerimiento eléctrico. Y algunas instalaciones específicas que amerite de ese requerimiento, como pueden llegar a ser equipamientos centrales, equipos de frío-calor o proyectos de piletas, donde fíjense que todas estas pautas de diseño van a estar conformando nuestra demanda para nuestro proyecto eléctrico y que va a interferir en toda la envolvente arquitectónica. Bien, vemos entonces cómo la electricidad forma parte constituyente de toda la envolvente, cuyo resultado final es percibido por nuestros sentidos. En nuestras obras de arquitectura, todas las partes de nuestros proyectos eléctricos pueden ser superficiales, pueden ser lineales o puntuales y se encuentran tanto en el interior, de manera oculta como son las instalaciones o las cañerías, y en el exterior de manera visible, que tiene que ver más que nada con el efecto de iluminación. Ahora veremos un poco cómo son las instalaciones eléctricas según los niveles de tensión y su distribución al consumo domiciliario. Bien, como ya hemos dicho, la alimentación se hace desde los distintos transformadores. Estos transformadores pueden ser de manera aérea o subterráneos. En nuestra ciudad comúnmente son de manera aérea y se alimentan a través de una malla cerrada por razones de seguridad, a través de un anillo en la manzana. Desde esos ramales se efectúan las diferentes acometidas a distintos consumidores. Abajo está detallado los niveles de tensión de acuerdo a la potencia, ¿sí? Donde a partir de los 500 kilowatts se considera de extra alta tensión, más de 33 kilowatts alta tensión y de ahí para abajo media tensión entre 1 kilowatt y hasta 33 kilowatts y baja tensión 50 hasta 1 kilowatt. Muy baja tensión hasta 50 voltios y después de muy baja tensión se limita al uso de 24 volts, que sería exclusivamente baja tensión. Ahora vamos a ver las conexiones ya a nivel domiciliario.
donde la entrada de nuestro servicio va a ser ingresado de manera aérea y la prestación del servicio es con un ingreso a través de un caño que se llama caño de acometida, que está en general en nuestra línea municipal y está conformado por un pilar que tiene unas dimensiones reglamentarias de 45 por 45 centímetros. Generalmente se ubica en una de los ejes medianeros y siempre a frente de línea municipal. Por un lado, digamos de la línea municipal hacia la calzada, le pertenece a la compañía, y de la línea municipal hacia el interior de la propiedad pertenece al usuario. Con esa bajada vamos a tener una caja de medidor que va a contener el medidor que va a ser el conteo del consumo, y a partir de ahí vamos a tener que contar con lo que se llama un tablero primario, que va a tener los primeros elementos que conforman la instalación. Bien, como ya dijimos entonces, la resolución proyectual de la electricidad tiene que estar en estudio antes de comenzar la obra. Bien, y como venimos diciendo, cada una de las instalaciones en la cual venimos estudiando, la instalación eléctrica conforma una de las instalaciones que va a generar interferencias en toda nuestra envolvente, e incluso con el resto de las instalaciones diseñadas. Es muy importante tener en cuenta, para poder lograr el confort de nuestros proyectos, poder pensarlo todo desde el punto de vista también de las solicitaciones que ya venimos estudiando, ¿sí? Debe dar respuesta a todas y a cada una de ellas, y se agrega la función estética como un elemento más de diseño, donde nuestros proyectos de electricidad y después lo que veremos en la próxima clase de iluminación se van a ver reflejados en esta función también. Hablamos también de eficiencias en las instalaciones eléctricas, donde la reducción de las energías demandadas al sistema eléctrico deben verse reflejados en nuestros proyectos. Hoy por hoy ha habido un gran avance tecnológico para minimizar los consumos de nuestra energía utilizada en los proyectos eléctricos. Se están imponiendo en el mercado y hay una gran concientización sobre ello, sobre reducir sustancialmente el consumo en nuestros edificios. Acá podemos ver en la distribución de la energía en nuestros edificios cómo el consumo energético se distribuye en nuestras viviendas, donde lo más significativo es en los equipamientos, digamos, de generación de confort térmico, heladeras y freezers con un 30%, y la iluminación también, que lleva un gran porcentaje, y después los elementos de equipamiento en un menor valor. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque de acuerdo a cómo vayamos proyectando nosotros nuestros edificios, podremos estar haciendo el uso racional de los distintos equipamientos que agregaremos e ingresaremos a nuestros proyectos. Acá les mostramos de manera gráfica, en el diseño de la instalación domiciliaria, particularmente la instalación monofásica, los distintos elementos que van a tener que tener nuestros proyectos eléctricos. Entonces, contaremos con un medidor de luz, que es lo primero que va a aparecer en nuestros domicilios, y a partir de ahí los distintos circuitos que vamos a tener que pensar en nuestros proyectos de acuerdo a cómo está diseñado nuestra vivienda. A partir de allí aparecen un montón de otros elementos que van a tener que incluirse, que tienen que ver con cuestiones que hacen a la seguridad, cuestiones que hacen al funcionamiento y los distintos elementos que nos va a permitir accionar nuestra instalación. Bien, viéndolo ya más en un proyecto de arquitectura, la instalación domiciliaria está conformada por distintos elementos y componentes básicos.
Acá en esta axonométrica podemos ver los distintos elementos que va a conformar la instalación. Primero nuestra acometida de entrada o de ingreso de la instalación, las cajas de toma si correspondiese, el medidor para el consumo del servicio y la línea de alimentación. Contaremos con un tablero principal, un tablero secundario, que ahora les vamos a mostrar en las plantas de arquitectura, y las distintas líneas de circuito para poder alimentar cada uno de los ambientes de nuestros proyectos. Mostrándoles más ya en una planta de arquitectura, el diseño de la instalación domiciliaria se representa a través de una representación lineal con la ubicación de todos y de cada uno de los artefactos que vamos a necesitar alimentar con corriente eléctrica, teniendo en cuenta, como dijimos antes, la ubicación de todo el equipamiento fijo y del equipamiento móvil, y haciendo un circuito que va a ir enlazando cada uno de los distintos elementos. Vamos a tener que contar con una serie de circuitos, mínimamente van a ser dos, uno para la línea de iluminación y otro para la línea de tomas, y después la cantidad de circuitos que por proyecto creamos convenientes de acuerdo al requerimiento eléctrico que vamos a explicar más adelante. Bien, acá tenemos otro proyecto, este es un proyecto propio, donde acá se ha dejado definido todo el equipamiento, el mobiliario fijo y el mobiliario móvil, como lo que hablábamos al principio. Es un proyecto que en realidad representa más que nada la ubicación de todos los artefactos diseñados, con una línea de cotas específicas para el correcto replanteo en obra, y la distribución de todos los artefactos que están pensados en este proyecto de vivienda en una sola planta. Bueno, acá tenemos una representación muy específica para esta instalación, que es lo que se llama y se conoce como esquema unifilar de tableros. En realidad es una representación gráfica que indica desde el ingreso de la línea de alimentación que viene desde la calle, los elementos de protección, los medidores y los tableros que van a contar ese proyecto. Todo aparece como en una representación más bien gráfica, pero que no representa la materialización, simplemente los elementos que van a componer desde el ingreso de la línea de alimentación hasta el ingreso a nuestro domicilio. Acá les mostramos el esquema de un tablero principal individual que está unificado con el tablero secundario, y lo que está mostrando acá es los elementos también de protección, las llaves térmicas y los interruptores, que ahora vamos a explicarles cómo funcionan y qué uso tienen, y la alimentación, digamos, para el ingreso a cada uno de estos circuitos. Acá vemos la representación, más bien la documentación técnica oficial que tiene que ser presentado en el legajo técnico para la aprobación del proyecto de obra, donde debemos contar con los elementos básicos que no tiene que ver con el diseño eléctrico. Simplemente es un esquema que vincula los circuitos posibles que va a tener ese proyecto con la ubicación de los elementos eléctricos básicos. También se acompaña de un pequeño censo de carga con la cantidad de bocas, tanto de iluminación como de tomas, y un cálculo básico de potencia. Aparece también ese esquema unifilar de tableros que les mostrábamos recién, y una nota al pie con las consideraciones técnicas básicas que tienen que ver con la propia instalación. También hacia la derecha vemos una carátula formal que tiene un formato determinado, y que esto también está definido en el Reglamento General de Construcción.
Enfocándonos ahora en la materialización para la instalación eléctrica, vamos a ver entonces cómo tener en cuenta la distribución de los distintos elementos que conforman la instalación. Primero, pensar en la cantidad de bocas que vamos a tener que tener en cuenta, si estas van a ir por techo o por pared, los diferentes tomacorrientes que va a requerir nuestro proyecto, las distintas llaves interruptoras para poder hacer el encendido y apagado de cada una de las luminarias y posibles cajas de derivación que comúnmente se llaman cajas de pase, que sirven para poder de alguna manera tener acceso al trayecto de la cañería cuando los trayectos son relativamente extensos. Una de las condiciones que tenemos que tener en cuenta para los proyectos de diseño es la ubicación, más allá de lo normalizado, cuestiones que tienen que ver con la altura y la posición adecuada de cada una de las cajas, aspectos que están vinculados con lo funcional, es decir, si nosotros estamos pensando en una serie de distintos equipamientos que requiere nuestra vivienda, es decir, bueno, dejar los distintos elementos en su correcta ubicación y correctamente acotado. Y también aspectos que tienen que ver con lo ergonómico, es decir, que sea accesible y que sea funcional al usuario de esta instalación, de los proyectos que ustedes están haciendo. También para esta instalación en particular tenemos una simbología específica, una simbología eléctrica normalizada para representar los planos técnicos. Estos son algunos de los símbolos más utilizados en las instalaciones eléctricas, hay algunos bastantes más, si van a buscar van a encontrar mucha información sobre esto, pero bueno, acá les dejamos un modelo específico de los más usuales para proyectos de viviendas con las distintas representaciones. Acá les mostramos los distintos materiales que se utilizan para la instalación. En este caso estamos mostrándoles cuáles serían los conductores, es decir, los distintos cables que se utilizan de acuerdo a las condiciones en las cuales vaya a ser utilizado. Hay cables que son específicos para instalaciones aéreas y cables que son específicos para instalaciones subterráneas. La diferencia entre ellos es que los cables que se utilizan de manera subterránea tienen una protección exterior adicional para hacerlo más protegido, sobre todo a cuestiones que hacen a la función mecánica y a la cuestión hidrófuga. Los conductores en general están conformados por 3 hilos arrollados, su material es de cobre o aluminio y tienen que tener una aislación de goma que tiene que estar normalizado de acuerdo a las normas IRAM. Y tienen una especie de cobertura de polietileno que es reticulada. Algunos, como les decíamos, los que son subterráneos tienen una protección mecánica adicional que están preparados para ser sometidos a la intemperie. No están permitidos, digamos, cables de alambres ni cables que sean sumamente flexibles, sino que como por aquí pasa la corriente, el material que debemos utilizar tiene que estar normalizado y avalado por la norma IRAM. A la derecha tenemos una pequeña tablita que nos muestra las distintas secciones que va a tener ese cable, ese conductor, y la cantidad máxima de amperaje que soporta al paso de la corriente, que ahora ya veremos cómo desarrollamos esta cuantificación. Acá ya les mostramos materiales que se utilizan directamente, el material para la obra gruesa, que son las cajas de derivación y las bocas que van a ir para el techo o la pared. En estas cajas, por ejemplo en la primera imagen, aparece una caja boca abajo que es utilizada para un encofrado de hormigón, el cual esa caja se rellena con papel o con acerrín para el momento de la colada de hormigón que no ingrese material dentro del centro. Estas cajas son en general cajas plásticas, también pueden venir cajas metálicas,
y tienen distintas dimensiones, distintas medidas de acuerdo a la cantidad de conductores que va a llevar. Después hablamos de las cañerías. Las cañerías están vinculadas a la caja a través de un elemento que se llama conector, que permite enchufar la manguera en la caja y vincularla perfectamente para lograr su continuidad. Dentro de este circuito después van a ingresar los diferentes cables, los conductores, y la sección de estas cañerías va a depender de la cantidad de conductores que tengamos que pasar por dentro de cada una de las cañerías. Acá aparecen el resto de los materiales que mencionaba recién, cajas y conectores. Acá tenemos ejemplos de cajas metálicas que en general son de hierro. Comúnmente hoy ya se utilizan de hierro galvanizado para asegurar evitar la corrosión. Y algunas otras vienen de material plástico o material sintético. Estas futuramente van a alojar los diferentes conductores. Y después, bueno, ahí tenemos las distintas dimensiones, cajas hexagonales que habitualmente se utilizan para los centros y cajas rectangulares de distinta dimensión que son utilizadas para la mampostería o los cielos rasos. Y ahí están los conectores que tienen una proporción, digamos, se desarman y permiten ser enroscados al momento de poder vincular la cañería. Lo que hacen esto es acoplar el caño con respecto a las cajas y funcionan, digamos, se vinculan a través de unas boquillas y tuercas que se utilizan para unir los extremos de los caños con las cajas. Acá nos encontramos con otros materiales para otros usos, para instalaciones eléctricas, que son las bandejas portacables. Estas son, digamos, conductos, en general son metálicos, no tienen tapa, son de características removibles, en general son de chapa o acero galvanizado, que permite colocar conductores, digamos, de manera tal vez más accesibles o visibles. Esto se utiliza más que nada para proyectos comerciales, aunque por algunas razones de proyecto también pueden ser utilizados en el caso de viviendas que quieran tener algún diseño en particular. Bien, las formas de estas bandejas tienen características preperforadas y, como se puede visualizar en las imágenes, permite que el paquete de los conductores que vayan a transportarse allí tengan que estar de manera prolija y correctamente precintados. Aquí les mostramos otros materiales que también son utilizados para estas instalaciones, como son los conductos tipo cable canal, que vienen de muy variadas dimensiones. En general son de materiales plásticos ranurados. Se utilizan habitualmente para hacer extensiones que no están pensadas en los proyectos originales y tienen un uso más que nada industrial. Y sirven para dejar las instalaciones a la vista o para hacer extensiones en sectores donde hay amoblamientos, donde no se puede llegar con la instalación eléctrica que fue pensada de manera oculta. También estos cable canales son desmontables y tienen ranuras interiores para poder albergar cada uno de los diferentes conductores. Y después, en el mismo esquema, tenemos los zócaloductos, que son iguales que los anteriores, pero se utilizan a nivel de zócalo. Y esto es en reemplazo de los diferentes cable canales comunes, tienen una mayor resistencia mecánica y se aprovechan mucho para conducir cables y soportar tomacorrientes también y algunos otros servicios, para servicios de telefonía y de redes. Bien, estos materiales también son normalizados y son utilizados en casos muy particulares. Aquí les mostramos el ejemplo para la automatización de tanque de agua. En el caso de que la altura del tanque por nivel piezométrico no sea la suficiente por gravedad,
debe intercalarse una bomba presurizadora y deberemos llegar con corriente hasta la zona del tanque de reserva y colocar allí una electrobomba que lo que hace es presurizar y darle la fuerza que por gravedad no se la podemos dar con la altura del tanque. Ahí intercalamos una bomba en el colector y va a permitir darle la mayor presión al fluido una vez que accionamos el grifo. Yendo acá a establecer los niveles de predimensionado, vamos a ver de manera simplificada una determinación para la potencia requerida de nuestros proyectos. Y acá lo que tenemos que pensar es en establecer lo que llamamos en electricidad un pequeño censo de carga, que lo que va a definir es la cantidad de artefactos domésticos que va a incluir nuestros proyectos y establecer un consumo en watts de potencia que lo trae particularmente cada artefacto. A partir de allí vamos a establecer un consumo en watts determinado, que va a ser en función de esa cantidad de artefactos, y después vamos a tener, digamos, una cantidad de recuento de luces y de tomas que nosotros vayamos a pensar en nuestros proyectos. Las bocas van a ser de acuerdo al requerimiento de iluminación y según cantidad de circuitos. Y después los tomas los vamos a tomar para la cuantificación tomando un valor de potencia promedio. Esto es decir, que para 4 tomas de 100 watts vamos a considerar el quinto de 500. De esta manera vamos a poder establecer, de acuerdo a la cantidad de luces, la potencia en juego y de acuerdo a la cantidad de tomas, cada 4 de 100, 1 de 500, la potencia también a considerar. Sumamos todo. Y lo que hacemos es tener en cuenta un valor que se llama coeficiente de simultaneidad, que esto tiene que ver con la aplicación de un número, un valor, que en este caso para viviendas siempre vamos a utilizar 0,6 y van a encontrar en algunas otras bibliografías 0,7. Esto tiene que ver con un número que lo que hace es depreciar el valor que me da de potencia cuando sumo las luces y los tomas, porque se sobreentiende de que nosotros no tenemos todas las luces ni todos los tomas encendidos a la vez. Entonces lo que se establece es este coeficiente que deprecia el valor nominal que hemos calculado. No así, por ejemplo, sucede en otros tipos de edificios, como pueden llegar a ser fábricas o industrias, donde se supone que el consumo de los motores y de todos los elementos que estén en juego, en general están funcionando casi al 100%. Entonces se tomarían en esos casos otros valores de simultaneidad. Para el caso de viviendas, vamos a tomar nosotros para esta cuantificación 0,6. Bien. Una vez que obtenemos el valor de potencia que calculamos en la lámina anterior, en este caso ejemplificado con una potencia de 1854 watts, lo vamos a dividir por la tensión que nos corresponde a nuestro país, que son 220 voltios, y en ese cociente vamos a establecer un valor de intensidad en amperajes. Entramos a la tabla y de acuerdo al amperaje vamos a entrar con un amper mínimo de 9 que nos va a dar una sección de conductor de 1,5. Para tener en cuenta entonces el predimensionado, digamos, vamos a establecer el cálculo al precalentamiento y también tener en cuenta y verificar la caída de tensión. Estos casos únicamente se recomienda para trayectos de circuitos muy largos, donde se puede establecer una posibilidad de caída de tensión por la longitud del conductor. Y una vez que obtenemos eso, ingresamos a la tabla en paralelo y adoptamos la cañería a determinar. Ahora bien, para adoptar la cañería vamos a determinar la cantidad de conductores que vamos a tener en un trayecto.
En el esquema este lineal en colorado, ahí ejemplificamos una leyenda sobre la cañería eléctrica que está tomando como ejemplo de un centro a centro. En la primera línea superior se establece la cantidad de conductores por la sección del conductor que se obtuvo de cálculo más el conductor de puesta a tierra. Y en la parte inferior se grafica, digamos, el tipo de caño, si es una cañería plástica o una cañería metálica, y la sección del diámetro de esa cañería que va a albergar los conductores de cálculo. Y se coloca en general el diámetro tanto interior como el diámetro exterior. Esto se saca directamente una vez que obtenemos el valor de intensidad y la sección del conductor, se saca de la tabla. Y ahora lo vamos a ver en la filmina siguiente. Bien, entonces fíjense que para dimensionar la cañería se determina el diámetro de la cañería según la tabla, entramos por la sección del conductor en milímetros que lo obtuvimos del cálculo de intensidad y por la cantidad de conductores. Entonces, si tenemos, supongamos, 3 conductores, fase neutro y puesta a tierra, y de acuerdo a los milímetros a la sección de conductor que nos haya dado el cálculo, vamos a tener el diámetro externo e interior del conducto de cañería que vaya a albergar ese conductor. Una cosita más que nos queda por ver es el tema de la verificación de caída de tensión. Nosotros, por el tipo de proyecto que hacemos, no lo desarrollamos, simplemente lo contamos y les explicamos de qué se trata. Como les había anticipado recién, solo se utiliza para instalaciones industriales y para proyectos, digamos, de gran desarrollo de metros de longitud, donde se toma en cuenta la sección del conductor de cálculo, el valor de intensidad en amperajes que nos está dando y la longitud que vaya a tener ese trayecto. En ese caso se establece, digamos, la sección en milímetros va a ser igual a la longitud por 1 dividido la conductibilidad del material por el voltaje. Y después vamos a obtener un valor que es el coseno, que va a ser igual a 1 dividido la conductibilidad del material. Esta cuantificación, así como muy compleja, les vuelvo a repetir, es solamente para los casos de proyectos de gran desarrollo de metros, que estamos hablando en el orden que supera los valores de 20 metros de longitud. Bien, algunos criterios para tener en cuenta en nuestros proyectos de diseños eléctricos es determinar el destino, los usuarios, los distintos elementos que va a conformar nuestra instalación, la iluminación, algunos dispositivos especiales, como pueden llegar a ser algunos motores para algunos usos específicos de nuestra vivienda, y la ubicación del mobiliario, tanto fijo como móvil. Después, bueno, ver la ubicación de cada uno de estos elementos que va a necesitar nuestro proyecto, ubicar los medidores, como dijimos al principio, estos van ubicados sobre el frente de línea municipal. No son compatibles con los medidores de otras instalaciones, como puede ser las instalaciones de gas, que tienen que estar separados mínimamente a 1 metro. Dejar pensado un espacio para los tableros, tanto principal como los seccionales que puedan ir dentro de nuestra vivienda. La totalidad de las bocas de techo y de pared y cajas de derivación posibles, ubicación de los diferentes interruptores, tomas, bocas de baja tensión y establecer una pequeña potencia de cálculo para poder determinar la cantidad de bocas y tomas. El trazado de la cañería, debemos establecer las cañerías por pared, por losa y por cielo rasos. Eso es lo que nos determina la exigencia de las reglamentaciones, tanto de DEA como de la reglamentación de la EA. Una de las cosas, de los 3 elementos básicos que nos pide la reglamentación es que no debemos colocar más de 15 bocas por circuito y no proyectar más de 10 amperes de intensidad por cada circuito. Y no colocar 2 circuitos en una misma cañería, sino que cada uno de los circuitos que nosotros pensemos en nuestros proyectos tienen que ser hechos en cañerías independientes. Y otro dato muy importante también es que las instalaciones de 220 no son compatibles con las instalaciones de baja tensión, por lo tanto deben pensarse de manera separadas e independientes.
Otro de los aspectos de suma importancia en esta instalación son las condiciones que hacen a la seguridad, tanto de la instalación propia como la seguridad de las personas. Y cuando hablamos de seguridad, uno de los aspectos más importantes es tener en cuenta en qué casos se producen accidentes por electricidad. Nos preguntamos entonces dónde realmente radica el riesgo. En general, la falta de formación e información personal es uno de los aspectos a tener en cuenta. Hábitos y costumbres incorrectas, algunos incidentes y errores que ocurren en el uso de la instalación a través de los distintos elementos y dispositivos que se conectan a ella. Y por otro lado, a veces averías, desperfectos de elementos que generan un posible accidente. Condiciones que hacen a la seguridad de la instalación. Nos vamos al tablero principal, donde dentro de él debe contener mínimamente los diferentes interruptores termomagnéticos para cada uno de los circuitos de manera independiente. Estos interruptores permiten que se interrumpa el suministro de la corriente que pasa por allí y es de restitución inmediata, es decir, es una palanca que se baja y que salta ante un desperfecto de la instalación. Después tiene que contener también un interruptor diferencial que va a actuar por diferencia, digamos, de la corriente, que ahora explicaremos más adelante. Y todos estos circuitos tienen que estar conectados a tierra. Otra de las precauciones que tenemos que tener en cuenta es evitar los adaptadores, sobre todo aquellos que no tienen protección contra el conductor a tierra. Las fichas que utilizamos en nuestros aparatos tienen que ser fichas normalizadas con la espiga de conexión a tierra. Para ciertos elementos que están en contacto directo con el usuario, ante el hecho de una posible fuga de corriente a través del aparato electrodoméstico, en este caso una heladera, la puesta a tierra, digamos, actúa en esos casos generando la fuga hacia tierra. Los dispositivos entonces con los que contamos para la instalación eléctrica son el interruptor termomagnético, que es un dispositivo de protección específico para la instalación y que de alguna manera complementa la actuación del disyuntor diferencial. Este actúa únicamente por sobrecarga de la corriente o por circuito y interrumpe el paso de la corriente eléctrica de manera instantánea. Después, el otro dispositivo que es complementario a este es el disyuntor diferencial, que interrumpe de manera instantánea y automáticamente el paso de la corriente eléctrica cuando existe una corriente diferencial de fuga entre la fase y el neutro que supere los 30 mA. Este dispositivo es el que evita los accidentes por electrocución y es el que protege la vida de las personas contra los contactos accidentales que puede haber de tipo eléctrico. En realidad lo que hace es actuar por diferencia de potencial entre la corriente que entra y la corriente que sale. ¿Recuerdan que eso era equivalente? Bueno, en el caso de que exista una diferencial de corriente, actúa es el disyuntor. Acá les mostramos un tablero eléctrico primario y seccional, un gabinete, digamos, plástico, que son los que se utilizan a nivel domiciliario, y que contiene la cantidad de llaves térmicas necesarias de acuerdo a la cantidad de circuitos que ustedes vayan a proyectar. En paralelo aparece el otro dispositivo de protección que hablábamos recién, el interruptor diferencial, con el amperaje correspondiente de acuerdo al predimensionado y al cálculo, y cada uno de estos elementos tienen que estar conectados al tercer conductor a tierra, que sería la puesta a tierra mecánica. Acá continuamos entonces mostrándole las condiciones que hacen a la seguridad de la instalación. El tercer elemento es la puesta a tierra, que sería el tercer conductor en cualquier circuito, y cómo se materializa. La puesta a tierra es un mecanismo de seguridad complementario a estas anteriores que describíamos y que forma parte de la instalación eléctrica
y que consiste en conducir eventuales desvíos de la corriente hacia la Tierra, impidiendo que el usuario entre en contacto con la electricidad. Esto se materializa a través de un cable, de un conductor que es bicolor, verde y amarillo, y que se vincula a través de un elemento metálico que se llama jabalina, que asegura el camino a tierra de la corriente que pueda producirse ante una posible falla, la famosa puesta a tierra, que puede llegar a suceder a través de algún equipamiento eléctrico y que garantiza el correcto funcionamiento de los elementos de protección. Esto en general va hincado en la tierra. Cuanto más profundo mejor. En general las jabalinas vienen de distintas longitudes, en general se recomienda que no sea inferior a 2 metros, y lo que se hace es llegar con ese tercer conductor, vincularlo a esta jabalina metálica, en general es de cobre, y se coloca en el piso, en cualquier parte del proyecto de la vivienda. Habitualmente se coloca en las cercanías del tablero primario, a su vez se amura una pequeña caja de dimensiones de 20 por 20 que permite actuar como tapa de inspección ante el hecho de que uno tuviera que acceder al conductor. Continuamos entonces con los aspectos que hacen a la seguridad y la protección de las personas. En este caso, las cercanías contra los núcleos húmedos, como es el caso de las bañeras, es de suma importancia tratar de evitarlos. Como todos sabemos, el agua es un excelente conductor de la corriente, por lo tanto debemos prever en nuestros proyectos el contacto eléctrico con las zonas de bañeras. Es recomendable no realizar canalizaciones, instalar aparatos eléctricos en las cercanías de las bañeras o de las bachas, ni ningún tipo de artefactos que estén vinculados eléctricamente en zonas de humedad. Entonces se toma como zona de protección alrededor de 60 centímetros y evitar el contacto eléctrico de cualquier dispositivo o cualquier llave que pueda estar en contacto con la humedad. También pensar en nuestros proyectos, por ejemplo, de accesorios de baños, vanitoris o bien las cocinas. En lo posible respetar las distancias de seguridad ante posibles salpicaduras o la humedad que se pueda producir en zonas de lavado. Entonces es recomendable que los módulos de tomacorriente estén relativamente lejos de las zonas de humedad, tanto para los sectores de baño como para las cocinas. La separación de los circuitos de iluminación también, que estén relativamente alejados, y respetar las distancias de seguridad contra posibles salpicaduras, que en el orden de los 60 centímetros, como decíamos recién en las bañeras. Bien, llegamos hasta acá y nos encontramos con la necesidad de diseñar nuestra instalación eléctrica en el TPU, y seguramente nos van a surgir un montón de dudas, un montón de preguntas y un montón de conceptos que acabamos de contarles, de explicarles, y esperemos que muchas de estas cosas se hayan comprendido. La idea es que ustedes puedan diseñar eléctricamente los proyectos para los TPU y que cada una de las viviendas puedan imaginarla desde el punto de vista de la instalación eléctrica, atendiendo no solo a las necesidades del proyecto, sino a las cuestiones que también hacen a la seguridad. Seguramente los proyectos eléctricos van a apuntar a este tipo de resultados, donde ustedes van a empezar a imaginar no solo todo lo que conlleva una instalación eléctrica, sino el resultado desde lo funcional, desde el aspecto estético y de los aspectos ergonómicos y de todas aquellas cosas que contamos durante el desarrollo de esta charla. No me voy a extender demasiado ya más en lo que tiene que ver con iluminación, que se lo vamos a ver la clase que viene, pero sí tengan en cuenta de que todos estos elementos y todas estas cosas que fuimos contándoles van a ser condiciones necesarias para poder lograr este resultado en nuestros proyectos de TPU. Pensaremos entonces que todos nuestros proyectos en el cual estamos trabajando
vamos a tener que imaginar que todas las instalaciones deberán responder en su conjunto y que la instalación eléctrica va a ser una más de aquellas otras. Entonces, pensemos nuestros proyectos desde el punto de vista eléctrico y no nos olvidemos de que tenemos un envolvente en la cual debemos dar respuesta conjuntamente con el resto de las instalaciones. Antes de finalizar esta parte, tenemos que pensar que existen algunos objetivos que debemos dar cumplimiento para pensar en nuestra instalación eléctrica. Una instalación eléctrica debe distribuir toda la energía al equipamiento conectado de una manera segura y eficiente. La instalación diseñada y materializada debe ser confiable y que todas sus necesidades a satisfacer deben cumplir tanto con lo racional como lo ecológico. Que la instalación eléctrica debe ser flexible, ya que uno debe pensar en que nuestros proyectos pueden ampliarse de acuerdo a la necesidad del comitente o a modificarse con cierta facilidad según posibles necesidades futuras de nuestros comitentes. Que la misma instalación debe ser simple y debe facilitarse la operación y el mantenimiento sin tener que recurrir a ciertas personas altamente calificadas para su funcionamiento cotidiano. Debemos pensar en una situación de buen gusto en lo que hace a lo proyectual, ya que la función estética forma parte de su envolvente. La instalación eléctrica debe ser segura y debe garantizar como condición la seguridad tanto de las personas como de la propiedad misma durante todo su funcionamiento. Los invito entonces a diseñar la instalación eléctrica de sus proyectos y continuamos con las instalaciones de baja tensión. Continuamos entonces con el estudio de las instalaciones. Ahora vamos a estar desarrollando aquellas que tienen que ver con baja tensión, también a nivel domiciliario. Si bien cada una de estas instalaciones son sumamente específicas, es muy importante que nosotros conozcamos cada una de ellas para poder involucrarlas dentro de nuestro proyecto en la etapa inicial de la obra y tener un conocimiento básico para poder intervenir en la envolvente de nuestros edificios. Iniciamos entonces enumerando cada una de ellas, teniendo en cuenta que estas instalaciones domiciliarias son de baja tensión y de muy baja tensión, hasta 24 voltios. Ellas están incluidas el timbre, los porteros eléctricos o portero visor, televisión, telefonía, red de datos y todo lo que tiene que ver con sistemas de alarma y sistemas de cámaras de seguridad. También para esto existe una cuestión normativa, particularmente en algunas de las instalaciones que prestan los servicios, como ser los de telefonía y los de TV, incluso los sistemas de seguridad, tienen normas propias de la empresa que presta el servicio en cuanto a la materialización de los conductores, con lo cual nosotros en la etapa de obra deberemos dejar previsto la canalización de las instalaciones de manera independiente. Deberemos proyectar el diseño en nuestra planta arquitectónica y ubicar cada uno de estos elementos a requerimiento de nuestro comitente. La ubicación de los diferentes dispositivos, incluyendo los elementos que hacen a seguridad, alarmas, actuadores y diversos aparatos. La materialización también de todos estos elementos comprometen en una gran extensión al envolvente de nuestros edificios, con lo cual es muy importante tenerlo previsto en esta etapa de la obra. Los elementos que hacen a la protección y a la seguridad, hoy por hoy pensar en nuestros proyectos que contemplen sistemas de seguridad es una cuestión prácticamente necesaria. Y también la tecnología que contempla cada una de estas instalaciones tiene un avance sumamente importante a nivel tecnológico, con lo cual nosotros debiéramos actualizarnos para poder dejar previsto esto de la mejor manera como proyectistas.
La función normativa entonces, como les adelantaba recién, debe contemplar una canalización e instalación independiente entre ellas. Es decir, no pueden estar vinculadas entre sí, ni tampoco con las instalaciones de 220. Todo lo que tenga que ver con conexión de timbre, porteros del tipo que sea, porteros eléctricos o portero visor, televisión, telefonía, red de alarma y cámaras de seguridad, tiene que tener un conexionado totalmente independiente, con lo cual nosotros debemos dejarlo previsto en la etapa inicial de la obra. Esto tiene que ver también con cuestiones de incompatibilidad entre cada una de ellas, ya que funcionan a frecuencias diferentes. Tenemos que racionalizar, teniendo en cuenta el concepto de economía de diseño. Esto es tratar de dejar canalizado todo, incluso aún así que todavía en el proyecto algunas de estas instalaciones no sean contempladas, pero para poder dejarlas previstas a futuro. Lograr también una comodidad para lo que tiene que ver con el uso y mantenimiento a futuro. Y acá la cuestión estética también juega un papel importante porque es de suma necesidad tener en cuenta cada uno de estos elementos, incluso dejarlo previsto o charlarlo con la persona que va a realizar la instalación específica, de manera de poder coordinar desde la obra de la mejor manera posible cada una de ellas. Pensar también en la posibilidad de que estas instalaciones en general van extendiéndose y creciendo por demanda de acuerdo al desarrollo de la vivienda y al uso que se le va a dar definitivamente. Determinar condiciones que hacen a la seguridad, proteger los diferentes circuitos de conexión frente a las diferentes situaciones de las solicitaciones también, pensar en la elección de los conductores adecuados de acuerdo a las diversas instalaciones y también preparar un pequeño legajo técnico y dejar documentada cada una de estas instalaciones a los efectos de que tengamos un antecedente de las mismas. Bien. Arrancamos entonces con la descripción del timbre como elemento básico que todos conocemos y que tenemos o hemos tenido en alguna vivienda, teniendo en cuenta que el timbre trabaja a muy baja tensión, entre 3,5 a 8 voltios. Para que el timbre funcione debe tomar línea de alimentación de 220, pero tal como se muestra en la imagen superior derecha, al tomarse el timbre de la línea de 220, existe después un transformador que lleva la corriente a baja tensión. Eso después está conformado por un pulsador, digamos, que acciona el funcionamiento del sonido y es disparado a través de un zumbador o campanilla que emite ese sonido. Esta instalación de timbre también tiene que ser independiente entre otras, ya que existen situaciones de incompatibilidad. En la imagen inferior derecha tenemos el esquema de un timbre, de un botón de timbre, un gráfico de ello y un zumbador o una bocina que emite el sonido. La simbología que se representa en la imagen inferior izquierda es la que se corresponde para graficar la representación. El pulsador en general es un pequeño círculo y después la línea se marca o se indica con la línea de puntos y la campanilla o el zumbador es un cuadrado, un rectángulo con un círculo. Es algo bastante simple y que bueno, que ustedes lo van a tener que graficar y representar en la planta de sus proyectos. Avanzando entonces en la tecnología, la siguiente sería el portero. Los porteros en general tienen un frente que es el que se ubica sobre el frente de nuestros edificios. A nivel de vivienda en general es un solo pulsador y cuando tenemos edificios de departamentos indica el portero cada una de esas unidades.
La instalación del portero eléctrico está conformado entonces por un frente y después por una base, que es el aparato, digamos el tubo, que puede tener una o dos bases de acuerdo al tipo de proyecto. Algunas viviendas que son de una sola planta, tal vez con una sola base sería suficiente, pero tal vez en algunos proyectos que tienen mucho desarrollo, que tienen dos plantas, convengan tener dos bases para intercomunicarse. Bueno, acá mostramos la tecnología de portero visor, que es similar a la anterior, a diferencia que representa la imagen en el dispositivo que va en el interior de la propiedad, también intercomunicado con un frente digamos, en la línea del edificio, de la vivienda, y esto también puede intercomunicarse a través de un aparato de telefonía fija. Algunas cámaras pueden anexarse y ubicarse, digamos, de manera oculta para poder tomar la imagen de la persona que se encuentra presente al momento de hacer uso del portero. Acá le mostramos la tecnología básica de una antena de televisión que ingresa a través de una antena de TV, ingresa al domicilio a través de una caja y después tiene una caja de derivación con un divisor que va a tener la cantidad de salidas necesarias de acuerdo al proyecto. ¿Sí? Si el proyecto requiere de 2 o 3 televisores o los que sean necesarios, va a contemplar esos divisores para tener un dispositivo, un aparato de televisión en cada ambiente. Acá mostramos otra opción, que es la antena satelital. Es antena digital que está tomada la señal a través de una antena parabólica que en general se ubica en los techos, en las cubiertas de nuestros edificios, y toma la señal a través de una pieza que es un cabezal que permite tomar la señal, y es ingresado en la vivienda a través de la parte superior del edificio. En general, tanto en este caso como en el caso anterior, es conveniente dejar una conexión de acometida en alguna parte del techo del proyecto nuestro, que puede ser en el sector del bajo tanque o en algún sector medio resguardado, ya que el ingreso de este conexionado siempre se da en forma aérea. Una vez que ingresa el cableado, después se hace la distribución interna dentro del domicilio y nuevamente lo mismo, se dispondrá de una boca en cada uno de los ambientes a requerirse. Los conductores en general son de cables tipo coaxil, son muy específicos para cada servicio. No es lo mismo el cable de televisión por aire que el cable que ofrecen las empresas de servicio satelital. Así que en nuestros proyectos debemos dejar preparada la cañería y la empresa que nos da el servicio es la que provee el tipo de cableado específico para garantizar digamos, el servicio que sea de manera óptima. Bueno, acá les presentamos lo que todos conocemos, que es la telefonía fija por cable, también conocido como línea fija o línea principal o línea de hogar. Es una línea de cable que se refiere a un teléfono que se utiliza con alambre de tipo metálico, de cobre o de fibra óptica para la transmisión, a diferencia de un aparato celular móvil que utiliza ondas de radio para su transmisión. Bueno, hoy por hoy es una tecnología que tiende a desaparecer, ya que digamos, los equipamientos móviles son los que están reemplazando la tecnología de telefonía fija. Acá le mostramos la tecnología de alarmas y los tipos de conexionado. En general, los kits de alarmas vienen en dos tipos.
alarmas que son con cableados físicos, en el cual debe preverse la cañería al momento de la obra en cada una de las aperturas que nosotros querramos fijar el sistema de seguridad, en general en los aventanamientos, en las puertas, ventanas, en las rejas de acceso y todo tipo de vano que uno quiera asegurar. Este kit está conformado por un teclado numérico que tiene un código y que uno ingresa con ese código. Y después está conformado a través de diferentes tipos de sensores. Algunos son sensores de movimiento que se ubican estratégicamente en cada ambiente a los efectos de captar la presencia por intrusión. Después tenemos sensores que son de tipo magnéticos, que se ubican en el sector de accionamiento del aventanamiento. En general son dos imanes que al momento de separarse entre sí por apertura permite el accionamiento del sistema de sonido de la alarma. Y después existen otros elementos complementarios que se agregan, que son barreras o pueden llegar a ser sensores de roturas de cristales ante el intento de un ingreso por rotura de un vidrio. Y bueno, las alarmas se van complejizando de acuerdo al requerimiento del usuario. También son accionadas vía remoto, con controles remotos que los disponen en general los usuarios. Es emitido el sonido a través de una sirena que se ubica estratégicamente en un lugar alto de la fachada, donde en el caso de emitirse el sonido pueda oírse en el área, digamos, donde está la vivienda. Muchos de estos sistemas de alarmas también están intercomunicados con empresas que brindan servicios de seguridad. Después hay otro tipo de alarmas que funcionan de manera inalámbrica, donde no es necesario el conexionado físico, sino que la ubicación de los dispositivos es a través del sistema inalámbrico. Bueno, acá les mostramos un esquema muy básico de una vivienda con la tecnología de alarmas y un plano de proyecto. En realidad acá se ubican estratégicamente cada uno de estos dispositivos que les comentábamos recién. Es importante tener en cuenta el barrido que va a hacer cada uno de estos elementos y poder verlo con la persona que va a hacer la instalación. El teclado, que se ubica estratégicamente en la puerta de acceso y que sirve de interfaz con el usuario y que permite ingresar a través de una clave de acceso y comandos básicos iniciales para poder ingresar. La sirena, que es un dispositivo de impulso que emite el sonido en el caso que la alarma se dispare. Y los detectores o sensores, que son los que se ubican estratégicamente en cada uno de estos ambientes, que nosotros los podemos proyectar y medianamente definir en cada uno de los lugares a los efectos de que el mismo determine la posibilidad de que accione en el caso de una intrusión en el domicilio. Y a veces sistemas de alarma se complementan con algunas placas o alguna cartelería que es de manera disuasiva a los efectos de anunciar de que el proyecto de vivienda tiene un sistema de alarma. Muchas veces estas alarmas son monitoreadas a través de empresas que ofrecen el servicio y que complementan de alguna manera la seguridad de la misma. Los sistemas de cámaras de seguridad también son hoy frecuentes en los proyectos de viviendas, en general en viviendas de barrios, digamos, más desolados o donde tal vez la seguridad es un poco más difícil de asegurar con un sistema de alarmas simples. Y bueno, estas cámaras de seguridad también, digamos, aparte de emitir los sonidos ante intrusión, tienen la capacidad de tomar la imagen y de que ésta sea grabada a través de dispositivos electrónicos
e incluso muchas de estas cámaras se ubican en lugares ocultos para que no sean visibles para el intruso. Las cámaras de seguridad son de diferentes diseños y para diferentes usos, y esto, bueno, es algo muy específico que nosotros en realidad lo que hacemos en nuestros proyectos es su ubicación estratégica y vamos a depender de lo que nos informe el fabricante. Para ir finalizando entonces esta charla, les mostramos esta última imagen con la disposición de los elementos que conforma el kit de alarma en un plano de una vivienda donde los dispositivos están ubicados de manera estratégica. Es muy importante que en los proyectos de viviendas, una vez que está culminado, podamos pensar en que todas estas cosas fueron diseñadas con anterioridad a los efectos de que nuestros proyectos de viviendas se vean tal cual lo imaginamos. Bueno, nos vamos entonces pensando en la seguridad de nuestros proyectos, también es diseñable y teniendo en cuenta todos los aspectos que hemos explicado brevemente para poder desarrollarlos en nuestros diseños de vivienda. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y que podamos pensar en cada una de estas cuestiones en los proyectos de TPU. Bueno, espero que les haya gustado el tema y que les haya sido de utilidad. Así que nos vamos ahora a las comisiones para poder analizar y resolver el esquicio referido a instalaciones eléctricas y baja tensión. Desde ya muchísimas gracias y nos estamos viendo en los grupos.